Heavenly Father, how good it is to be able to genuinely call you Father. Padre Celestial, qué bueno es llamarte Padre genuinamente, porque eso es lo que tú eres. Lord, we're your kids. You've made us to be your children. Señor, somos tus hijos. We weren't, but you did what was needed No to éramos, bring pero us into the family. tú hiciste lo necesario para traernos a tu familia y para hacernos hijos de Dios. Know how you love us. Lord, as we sing this morning, Y Señor, esta mañana, hearts been filled with love for mientras cantábamos, nuestros corazones fueron llenos de amor para ti. Te amamos porque tú nos amaste primero. you. Thank you for the family of God. Gracias por la familia, Thank you Señor. for the way you minister Gracias to por la us through forma one que another. ministras a nosotros. Lord, as we look into your word this morning, Señor, mientras estudiamos tu palabra en esta I pray mañana, that our eyes would be opened. te pido que nuestros ojos Lord, sean this is abiertos, hard to understand book and passage of scripture. porque este es un libro difícil de entender, es un pasaje difícil, pero es tan rico. Lord, I pray that as we read and wait upon you, Y yo te pido que mientras leemos y give us that esperamos en ti, discernment to recognize the tú nos difference des between what el we discernimiento para have so reconocer often embraced as Christianity lo que a and veces what hemos is true abrazado Christianity. como cristiandad y lo que es Open our eyes to verdaderamente see la that cristiandad. which we so Abre often nuestros ojos, embrace Señor, and para participate que nosotros is veamos another que form of religion. a veces en lo que nosotros creemos y But you participamos invite es us otra forma de religión. to Pero tú, experience Señor, your nos life, invitas a experimentar tu vida not como, religion, but life. como una vida propia, no una vida de Oh, Lord, religión. Mere human words cannot express Y these truths. las I pray palabras for humanas you to no pueden communicate by your expresar through the word of God, through lo que tu me. palabra quiere. Por eso te Lord, pido que remove por tu that veil, Espíritu remove Santo the hindrance hables a and encumbrance través de caused mí. by our own flesh, Señor, that we might see remueve what todas you are esas saying cosas and revel que in it, and en mi rest naturaleza in it, humana and pudieran rejoice impedir, in the Señor, que truth yo of your word. comunique la verdad de tu palabra. And Lord, cause us Y Señor, to ayúdanos cling to the a liberty that is aferrarnos ours a in esta Christ libertad Jesus. que es nuestra en Jesucristo, For you have come to set us free. porque tú has venido Lord, a we want hacernos to know, libres. what does that mean? What does that look like? Señor, a pesar de que Guide no us into sabemos an lo que understanding of significa, this and a guíanos beginning to walk a in this, I entender pray. y ayúdanos a caminar en esta verdad. I ask it of you in Jesus' name. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Galatians chapter 5. Gálatas capítulo 5, Christ has set us free. Cristo nos ha liberado. What does that mean? Y bueno, ¿qué significa esto? Verse 1, stand fast, therefore, in the liberty Estad pues by firmes which Christ has en la made us libertad con que free, Cristo nos hizo libres and do not be entangled again y no with the estéis yoke otra of vez bondage. sujetos al yugo de esclavitud. Stand fast. Estén firmes, Stand fast. estén firmes. What does that mean? ¿Qué significa It esto? means you are to hold your ground. Significa God has que put tienes you que in a pararte place. firme. Dios Hold te it. ha Don't puesto let it go. en un lugar. Don't let the enemy Y no lead you dejes que el away from it. enemigo Don't let te doubts crowd it out of your mind. llene de Stand dudas fast en in tu that place of mente. liberty Tú tienes where que Christ has pararte put you. firme en ese lugar de libertad que Dios te ha puesto. Fastened securely and immovably in position. No te Believing tienes que in your mover de ahí. liberty. Tienes que Trusting creer in en your esa libertad. One of the most valued characteristics of true Christian Una faith de las características más valiosas de la
verdadera fe cristiana es que el Espíritu de Dios trabaja dentro de los cristianos para producir estabilidad, fortaleza. El Espíritu Santo nos ayuda a vencer los retos de la vida. Yo aprecio mucho el testimonio de Caitlin, por ejemplo, cómo el Señor nos ayuda a perseverar y permanecer firmes cuando otros renuncian. Eso nos ayuda a permanecer firmes cuando otros se derrumban. Eso significa tener esa libertad en la gracia de Dios. Nosotros tenemos que seguir adelante y permanecer hasta el final. Y si hay oposición, pero tenemos esa libertad en Dios y amamos a todos aquellos que permanecen firmes. Es gente confiable, amigos fieles que no se mueven en su fe, que no se mueven en su lealtad, en su amor por Dios y por nosotros. Esos amigos que están allí cuando más los necesitamos. Esa es una característica de alguien que se para firme. Gálatas 5:1 nos dice que tenemos que estar firmes en esta libertad por la cual Cristo nos ha hecho libres. Bueno, suena fácil, pero esta es una de las cosas más difíciles en la vida cristiana, estar firmes en las verdades de la Escritura y particularmente estar firmes en la libertad. Porque el mundo, nuestra carne, el diablo, nos quiere volver a traer a esta esclavitud y negar esta libertad. Y este ha sido una lucha constante para mí. Hay presiones constantes, dudas acerca de nuestra libertad. Dudas de que Dios realmente es lo que Él dijo que era. Dudas de que realmente somos libres. Estas cosas que me dicen, yo debería de haber hecho más, debería de estar haciendo otras cosas. ¿Cuál es el significado de esta libertad en la que debemos perseverar? Bueno, nosotros, la mayoría, batallamos en entender este concepto de la libertad, porque muchas veces nuestro propio concepto de la libertad no viene de la palabra, viene influenciado por el mundo y no por la palabra de Dios. Y por eso es que muchos de nosotros tenemos la idea equivocada de la libertad. Muchas veces pensamos que libertad es que nos dejen en paz para hacer lo que quiero hacer, sin interesarnos ninguna de las ideas o las cosas que otros nos dicen, sino que seamos libres de hacer lo que queramos. Y eso es egoísmo, eso viene de la carne. Pero ese es el concepto que muchos de nosotros cristianos desafortunadamente abrazamos. Pero esta es una rebeldía, una independencia de Dios que motiva a la gente a hacer lo que quieren hacer, cuando quieren, como quieren, a la hora que quieren y como les plazca. Y ese es un corazón rebelde, esa es una resistencia a Dios. Esa es la percepción del mundo. Y es muy diferente al concepto bíblico de libertad. Ahora, ¿cuál es el concepto bíblico entonces? El Señor tiene leyes bajo las cuales Él opera en el universo entero. Y si tú abrazas este concepto, libertad es igual a hacer lo que yo quiero a la hora que quiera.
before you're going to experience Y that kind of tú freedom. necesitas And that is cambiar tu concepto exactly antes de what hell experimentar is. lo que realmente Dios quiere, The only porque place where one can be free from de God hecho, and free from a world that si runs tú by quieres un God's laws. mundo libre de las called leyes de hell. Dios, eso se llama infierno. And we have the choice. Y tenemos Where are la we going opción, to spend eternity? ¿dónde queremos pasar With realmente God, la eternidad? Gladly bowing Con under Dios, his authority and bajo his su rule, autoridad, bajo su or reinado, choosing to be free o from quieres God ser libre de Dios, and free from his rule. libre de su reinado, Freedom from God, freedom to be my own God and do what I libre want. para hacer is lo que not yo freedom at quiera all. y ser mi propio Dios. Eso In no es fact, libertad. It was the pursuit De hecho, of that very es thing in the Garden of Eden. Precisamente first lo place que el that hombre plunged all persiguió the en el world jardín del into Edén our en present primer bondage lugar. to sin, Y eso es lo que corruption, nos pain, tiene aquí en horror, este death, and demonic lugar control. de control demoníaco, So what de is this pecado, liberty? de muerte. What is this Entonces, freedom ¿qué for es which pues Christ la has set us libertad? free? ¿Qué es aquello que nos It is hace not libres? freedom from obedience. No es la libertad de It la is obediencia, freedom es to la libertad obey with a glad heart. para obedecer. It is not freedom No from es godliness or freedom to sin. libertad It is para freedom pecar. to truly Es enjoy libertad living para a que righteous, God-glorifying life. disfrutes una vida It que is not freedom to glorifica a do what Dios. seems right in my own eyes. No es It una is libertad freedom to para be hacer able lo to que finally está do bien what a is tus right propios in God's ojos. eyes. Es una libertad para hacer lo And que any está who have been bien in delante bondage de know Dios. That the very thing I want to do, I can't do. But freedom La libertad is where the es very thing God has put in my heart a desire to lo do. que Dios quiere que finally yo haga. Ese deseo que Dios pone en mi corazón, ya puedo hacerlo It's finalmente. freedom from separation from Esa God libertad and de estar death, separado de which is the Dios, penalty of sin. que es Oh, to be la paga free del from that pecado. penalty. ¿Cómo puedo ser It is libre de freedom esa from fear pena and del freedom pecado? to dwell boldly ¿Cómo in the puedo very tener presence of God that esa Christ has set libertad us para free? estar con el It Señor? is freedom and liberty from Es una Satan's libertad power and del poder liberation de from his Satanás, authority una over me. liberación de He Satanás, can no longer make porque me Él ya do no puede anything. hacer que yo been set haga free. nada. He sido And it libre. is freedom from the condemnation of the law and from the Es libertad de la impossible condenación de la requirements the law ley. demanded from me, because Porque God ahora has now taken Dios away the se ha condemnation, llevado la and God now condenación promises y Dios to ha fulfill the prometido law in me que and Él through me. cumplirá la ley By en His mí y a grace. través de mí por su And gracia. everything else that He requires of me, He now promises Y todo to aquello que accomplish Dios through quiere me de mí, Él by ha His prometido Spirit working que lo in hará me, por su Espíritu obrando en mí, because we have been set free. porque ahora hemos sido From all libres that hindered and prevented de us todo from being aquello que who God filled our hearts que with a evitaba desire que to be nosotros pudiéramos and called tener us to este be. corazón para Dios. We were in bondage Nosotros to estábamos sin. We were in bondage to en Satan. esclavitud But al praise the pecado, Lord, a Jesus Satanás, Christ broke pero the gracias power a of Dios sin, and He que conquered Cristo Satan, rompió and He este liberated us yugo from y nos Satan's liberó, claim upon our lives. y Satanás ya no tiene ningún poder sobre nuestras vidas, Jesus accomplished this porque Jesús through the finished lo ha work of the logrado cross, en la His cruz, death, su burial, muerte and resurrection y at Calvary. resurrección en el Calvario. Now we are free to be who Ahora God wants us to be. somos libres para and to hacer do lo what que God Dios wants quiere us que to do. hagamos, And He gives us all the motivation, y Dios the nos ha dado desire, toda la and the power and ability to motivación, do el it. poder y la And verse habilidad 1 para concludes hacerlo. with this caution: Y el do verso not concluye be diciendo, entangled again with a yoke no of se bondage unan that robs you of this otra vez freedom a to este be yugo de who God has esclavitud, called you to be. porque Dios nos ha llamado a ser libres. The false teachers who had come to the churches of Los Galatia, falsos we've been maestros talking about them, que se habían Judaizers infiltrado, they were called. los They were judaizantes, teaching the people estaban enseñando a la that gente faith alone in Jesus Christ que la is fe not enough. en Jesucristo, You also solamente need la to fe keep no some era of the Jewish suficiente. laws in order to be sure that you're saved. Ellos tenían That's what they were que ser
un poco más judíos para ser salvos. Los creyentes en la iglesia de Galacia habían sido miembros de la religión judía o tal vez habían sido miembros de algún culto pagano. De cualquier manera, ellos estaban atados a estas obligaciones y rituales religiosos para ser aceptables delante de Dios. Estas obligaciones, estos deberes, es lo que precisamente la Biblia llama un yugo de esclavitud. El yugo es este aparato que le ponen en el cuello a los bueyes y conecta un buey con el otro y luego el otro extremo lo conecta a, lo lleva una persona para arar la tierra. Este yugo no permite que los bueyes se separen, están unidos por el cuello y no pueden hacer lo que ellos quieren porque están unidos. Por eso se usa esta palabra yugo para representar algo, una responsabilidad, una obligación que tienes que hacer y no te queda de otra alternativa. They heard the gospel. What are some of the religious requirements? ¿Cuáles son algunos de estos requerimientos que algunos falsos maestros hoy en día le añaden a la fe en Cristo para que pueda ser aceptable delante de Dios? Sí, ya has creído en Cristo, pero tú tienes que añadir esto y aquello. ¿De qué estamos hablando hoy en día? He mencionado varias veces acerca de la Iglesia Católica y lo voy a mencionar otra vez porque hay una tendencia entre los cristianos de abrazar la religión católica como otra rama del cristianismo. Muchos piensan que son hermanos en Cristo, pero la religión católica de hecho encarna muy claramente lo que Pablo dice que era estos judaizantes, porque sí, reciben a Cristo, pero tú también tienes que ser bautizado como católico, bautizado, confirmado, tienes que participar de la Eucaristía, tienes que vivir una vida buena y algunas otras cosas. Y si tú haces esas cosas, entonces probablemente vas a ser salvo. But there are Protestants who also believe that if you aren't baptized Pero también hay cristianos o protestantes que dicen que si tú no eres bautizado o no asistes a la iglesia correcta, no vas a ir al cielo. Y esto es añadir cosas a la salvación. Hay algunas cosas. Algunas iglesias que dicen que si quieres ir al cielo, pues no debes de fumar o drogarte o lo que sea. Si no vives una vida buena, entonces tampoco puedes ser salvo. Gálatas 5 sigue adelante diciendo, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Una de estas enseñanzas que Pablo está confrontando es que tú debes de ser judío para ser salvo. Lo que significa es que si eres judío, tienes que circuncidarte para reflejar que realmente estás dispuesto a seguir los mandamientos de los judíos. Y esta es la declaración que están haciendo en la circuncisión. Si yo fallo de guardar la ley,
entonces Dios puede cortarme también de su pueblo. La circuncisión era precisamente la señal para los hombres judíos. No hay nada malo con la circuncisión. Pablo no está en contra de la circuncisión. No hay nada malo tampoco con la ley. No hay nada de malo en ello. Es la motivación en tu corazón. Es el pensamiento detrás de ello. En ese contexto, la motivación por ser circuncidado es, tú tienes que hacerlo para poder ser aceptable delante de Dios, para complacer a Dios, para ser salvo por Dios. Entonces, en ese caso, lo que Cristo hizo en la cruz, aquí dice Pablo en el verso 2, si tú te circuncidas por esas razones, entonces Cristo no te va a aprovechar de nada. Esa es una advertencia. Porque Jesucristo es todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Pero si tú tienes las motivaciones incorrectas, si no crees que Él es lo único que necesitas, entonces no sirve de nada. Pero si tu confianza es, por ejemplo, sí, yo creo en Jesús, pero tengo que hacer esto y aquello, entonces la Biblia dice, si esa es tu motivación y esa es tu forma de pensar, lo que estás diciendo en otras palabras es que lo que Cristo hizo en la cruz no fue suficiente y entonces no te va a aprovechar de nada. Porque separados de Cristo no podemos hacer nada, no tenemos esperanza de nada. Y lo que te pone en esa situación es precisamente pensar que puedes añadir algo a lo que Cristo hizo ya por ti. Es pensar que tú puedes contribuir en algo a lo que Dios ya hizo por ti. Pero la Biblia dice que nosotros hemos sido salvos por gracia, por fe solamente, en Cristo solamente, y que no hay nada más que nosotros podamos añadir, porque todo lo demás es una religión diferente. Y si tú le añades, entonces la creencia en Cristo no te va a beneficiar de nada. No es Cristo más la Eucaristía, no Cristo más el bautizo, no Cristo más la iglesia correcta, nada. Cristo solamente, por fe en Cristo solamente que te salva. Eso es lo que te hace justo delante de Dios. Eso es lo que te hace inocente delante de Dios. Eso es lo que te hace inocente de pecado, lo que te hace amado y aceptable delante de Dios. Todo eso se logró por la fe en Cristo solamente. El regalo de la gracia hace que yo lo pueda obtener. Es por eso que no consideramos que los cristianos, que los católicos son cristianos. Así como estos judaizantes pensaban que tenías que circuncidarte para ser salvo, los católicos piensan que debes bautizarte para ser salvo. Tienes que guardar los mandatos de esa iglesia para ser salvo. Y por eso, por esas cosas, es que Cristo no les aprovecha de nada.
if you're putting your faith in any Si other pones tu fe en teaching cualquier that says otra you must add enseñanza something else. y quieres añadir algo más, no te Galatians va chapter 2, a beneficiar verse de 16. nada. Gálatas capítulo The Bible says a man 2:16. is not justified. La A man Biblia is not dice saved. que A el man hombre is no not es put into right justificado, relationship with God no se by pone the en una works of the relación law, correcta con Dios por las obras de la ley, by fulfilling any responsibilities on our part, sino but by por la fe de faith in Jesus Jesucristo. Christ. Later on, for by the works of the Nosotros law, también- no flesh shall be justified. By good deeds, by Que good nosotros no rituals, podemos by anything ser else other than faith, no flesh shall be justified. justificados por Galatians ninguna 2, obra de verse la carne. 21. Gálatas The Bible says, I do not set 2:21. aside No the grace desecho of la God, gracia de Dios, for if pues si por la righteousness ley comes fuese la through the law, justicia, then entonces Christ por demás died murió in Cristo. vain. It all comes to us through Todo Jesus' viene death por la muerte de and Jesucristo resurrection. y por su Galatians 1, resurrección. Gálatas 1, verse 6, 7, and 8. verso 6, 7 y 8. Paul began the letter. I marvel Pablo empieza that you la are carta turning away diciendo, so soon from him me who asombra que called tan you pronto in the se grace hayan of alejado Christ ustedes to del que a los llamó different por la gracia de gospel, Cristo para which seguir is un not evangelio another, diferente. but there are some No who es que haya trouble otro you and evangelio, want to sino que hay pervert the algunos que los gospel of perturban Christ. y But quieren even pervertir el if evangelio we de or an Cristo. angel from heaven Pero si a preach nosotros o any un other ángel del gospel cielo to les you anuncia otro than what we evangelio have diferente preached del to que you, les hemos let him be anunciado, accursed. quede bajo maldición. Your little handout a while Les back, pasé grace. un Grace folleto defined. acerca de la gracia y de su definición. First paragraph there, El grace primer means párrafo dice que la God's gracia es el poder de Dios, God's goodness, God's love, la bondad de Dios, expressed el toward amor de the Dios undeserving, expresado that's us, in a aquellos que no lo generously merecen, giving, esos somos nosotros, freely giving powerless people y se les da everything, todo everything todo needed for salvation. lo que necesitan And it doesn't stop para there. para Everything salvación, needed for abundant life. todo lo And que necesitan para la vida everything needed for abundante, godliness. todo lo que necesitan All- para la piedad, All todo, at Christ's Todo. expense. Christ, porque Cristo lo Christ hizo, does it. Cristo We lo hace. add nothing. Nosotros That's why we no call it the añadimos finished nada. work of the cross. Y esto se llama Everything that was la needed to obra save your terminada soul en was la accomplished cruz. at the cross. Eso es lo que Everything hizo that el was Señor en needed la cruz. to empower Todo lo you que to se live necesitaba godly para was vivir esta vida accomplished and made available to you through fue the cross. logrado en la It's in cruz, Christ. en Cristo. In Galatians 5, verse 3. Gálatas 5, verso 3. And I testify again to every man who becomes Testifico a circumcised todos los that he is hombres a debtor to que keep se the whole circuncidan, law. que esa es una deuda We para can't guardar la blend the ley. gospel of righteousness as a gift by grace through faith alone with the law, which is righteousness earned La by ley your own good works. Dice que la salvación se gana por nuestras propias obras. Si vives de esta manera, si haces esto, si haces aquello, y si lo haces bien, entonces vas a ser salvo. Pero no puedes mezclar las dos cosas, porque no se mezclan. O confías en la gracia de Dios solamente para que te haga salvo, o la rechazas, tratas de añadir algo, o estás por tu cuenta. Porque no puedes añadir nada a lo que ya Cristo ha hecho por ti. Porque si tratas de añadirle algo, es como decir, lo que Cristo hizo no es suficiente. Pero la Biblia dice que lo que Cristo hizo por nosotros fue suficiente. Si nosotros añadimos la ley, bueno, ahora sí, vamos a guardar esto, pero vamos a circuncidarnos. Entonces, no nos aprovecha de nada. Porque si tú vas a guardar un mandamiento, tienes que guardar todos y los tienes que guardar perfectamente todo el tiempo. Porque si vas a confiar en la fe y bautismo,
en la fe y el buen comportamiento, en la fe y lo que sea, significa que tienes que guardar toda la ley. Porque si no, tú estás rechazando ese regalo que Dios te ha dado y estás diciendo, no es suficiente. Y entonces, para que tú puedas guardar la ley, tienes que guardarla perfectamente. Tú tienes que elegir. Si vas a añadir, si vas a seguir la ley, pues tienes que seguirla toda. Y no aplica solamente a nuestra salvación, aplica a cómo vivimos la vida cristiana. Y aquí es donde muchos cristianos batallamos para entender. Nadie puede ser lo suficientemente bueno en sus propias obras. Por eso decimos, Señor, te necesitamos. La ley precisamente para eso sirve, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos. Gálatas capítulo 3, verso 10 y 11 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Y qué si añadimos solamente una? Bueno, estamos bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La ley no se basa en la fe. Se basa en, yo tengo que hacer algo, tengo que hacer mi parte, tengo que contribuir. El verso 3 dice que todo aquel que se circuncida está obligado a guardar la ley completamente. Santiago 2:10, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Por ejemplo, tú estás manejando el trabajo y vienes aquí, vas por la carretera y ves que se va a poner en rojo el semáforo y entonces te ve el policía de tránsito y entonces te dice, oiga, se pasó usted el alto, y tú le dices, oficial, yo sé que me pasé de la luz roja, pero yo nunca he hecho nada malo, yo no iba rápido, yo siempre he hecho mis taxes y me porto muy bien. Tal vez el oficial te va a decir, bueno, muy bien hecho, pero yo le tengo que levantar una multa aquí. Y por todo lo que has hecho bien, no te va a perdonar esa multa. Es lo mismo. Adán y Eva rompieron una sola ley de Dios y eso causó que estuvieran separados de Dios para siempre. Gálatas 5:4 dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis de la gracia, habéis caído. Dios lo toma muy en serio, añadir algo a su obra de gracia. Este principio no solo aplica a recibir nuestra salvación. Nosotros nos hemos desligado de Dios porque hemos tratado de justificarnos por la ley y por eso hemos caído de la gracia. We understand that when it applies to someone who's trusting something else for their salvation, you're cut off from God. Cuando alguien está confiando en algo más para la salvación, queda fuera de la gracia.
Pero, to someone who is ¿cómo trusting aplica and depending on something other than God's grace to para live out the alguien Christian life? que está confiando en otra cosa Many que no believe sea la that we are gracia de saved by Dios? the grace of God. Porque muchos de But nosotros once we are creemos saved, que somos God now salvos por la expects gracia, us to pero somehow después de que begin ya paying Him somos back, salvos, Dios no está doing good esperando que works, or que le to prove to paguemos Him that con we are nuestras buenas truly obras grateful for His o salvation que by probemos que living a estamos good bien life, agradecidos por nuestra or salvación, that we must show viviendo a Him that nuestro we were esfuerzo worth una buena saving vida by bearing much fruit in our lives. o dando muchos frutos en nuestra Or vida. maybe we don't believe any of that, but we do believe that it's our O tal vez responsibility to nosotros no perform creemos well. eso, And the pero better we sí perform, creemos que nosotros the more tenemos que valuable we portarnos are, and bien, the porque more God entonces will love vamos us, the more a, others will a accept ganar us. más amor y más aceptación de Dios. Read verse 4 again. Vamos a leer el It says, verso "You have 4 become otra vez. estranged from Christ, De Cristo os desligasteis. you who attempt to be justified, Ustedes you who que attempt por la ley intentaron be made justificarse. you who attempt to be made acceptable, Ustedes han tratado de ser or attempt to be aceptables made valuable y ser by valiosos, the things you do, pero by the law, by what esto you solo are por la adding. ley, You have y fallen por from eso han grace. caído de la gracia. Now, for one who is a child of God and now Pues trying to nosotros por el live Espíritu aguardamos por la fe. the Christian life out of their own resources, that doesn't mean that you've lost your salvation if you're trusting God's grace to save you, but adding your own works now Cuando that you're tú saved. What happens Tratas when you de add your own añadir works? tus obras a You're- que you become cuando ya eres estranged salvo, from Christ. pues te desligas de Cristo. I've been experiencing this. Y yo ya lo he vivido. Not experiencing relationship with Christ like maybe you once were. God, what's wrong? I once A so veces enjoyed communion with you. Queremos And gozar that esa communion comunión just con Dios isn't y there. That y no joy just podemos, isn't ese there. gozo no That no relationship fluye, just esa so relación no, strange. You're not no es experiencing igual. the grace of God. porque no podemos experimentar can't esa gracia mix de your Dios, works porque no podemos in God's mezclar grace. nuestras obras con la gracia You de can't Dios. Try in your strength and podemos experience God's Tratar en empowering nuestras fuerzas, en You're nuestra back under the habilidad law, not y to gain caer otra salvation, vez but en la ley, under the law by trying by your efforts to show yourself worthy, tratando que nuestros to show yourself esfuerzos acceptable. nos And God hagan hates that. We aceptables either delante de trust Dios, in our own que efforts or Dios we trust odia in eso. God's grace alone. Now, just so I can keep you on track, Ahora, I'm going to jump ahead to something I really don't think I'm going to get to today, but verse 5 vamos a ir says, un "For we, poquito through the adelante Spirit," al another way of verso saying that, we, 5, through the grace of God, eagerly pues wait for, we nosotros, don't work for, por el the Espíritu, hope of aguardamos por righteousness fe by faith. la esperanza de For in justicia. Christ Jesus, Porque en Cristo neither Jesús circumcision ni la nor circuncisión uncircumcision vale avails algo, anything, ni la but incircuncisión, faith sino la working fe que obra por el amor. So I'm not talking about passivity when I talk about depending No on estamos God's grace alone. hablando But de it's the una difference pasividad, between, sino taking que your hay una laptop diferencia computer and running it on en AC power plugged in or pulling the plug and running on DC power. Hay una diferencia cuando, por What's ejemplo, the source? tomas Is it God or is it you? That's what we're computadora talking about, the portátil source here. y la conectas To a la trust corriente in our eléctrica. own O, efforts leaves us empty, ¿qué leaves us diferencia hay discouraged que tú because we put desconectas ourselves under the law de la corriente and we eléctrica can y never be estás good enough under the law? trabajando con ella Because solamente we're con la trying in our batería? own resources. La batería se I va a went away acabar. De la to misma this, manera, church leaders conference in Cape Ray Harbor, de la misma manera se feeling nos very acaba a nosotros la discouraged, batería. very disappointed with Ahora en la how I was conferencia de performing pastores que as a fui, pastor. vi que había muchos pastores que But at estaban this conference, the Lord used the desanimados. ministry there to remind me
of these very truths. Y el Señor me recordó todas It estas showed me that I verdades. was discouraged Me and enseñó disappointed que a veces because estaba I was yo looking to my desanimado performance, porque not estaba at buscando mi God's propia promises. I was trusting in desempeño, my no las performance. promesas de The Dios. church would be so much better, people would be so much better off if I performed better. Y yo continúo The pensando a implication of that veces, is if ay, the la church was doing iglesia better and va a people were ser doing better, mejor who would get si the yo credit? hago mejor. Y entonces, ¿quién se va a llevar el crédito? Me. Yo. God hates that. Y a Dios no le God gusta hates that. eso. And that kind of thinking severs Y esa the forma de fellowship pensar with Christ. mutila And that was the nuestra way I was relación con thinking. Dios. When Abraham and Sarah were focused on their performance, Cuando Abraham y Sara other estaban people around us enfocados are having kids, what's our problem? en su desempeño, They no lost tenemos faith in hijos. God's promise ¿Quién provide es a el culpable? son and a nation Ellos no and confiaron nations. en esa promesa que Dios les había All they hecho, could see was their que les failure iba to bear a dar children. un And hijo. so they Todo tried lo que harder podían and ver es resorted que to human ellos no strategies, tenían este hijo and the result y was entonces an Ishmael. trataron una But when they had solución given up on humana their own y el performance resultado and fue simply Ismael. trusted God because they knew they couldn't, they Ellos received the hicieron lo que promise of hicieron God. porque no pudieron confiar en Dios, Isaac, pero luego confiaron en Dios y vino I know Isaac. that many of you live with disappointment. Muchos de ustedes tal vez están desanimados. Tal vez muchos de ustedes están trabajando muchísimo para que su familia, sus finanzas, su matrimonio funcione y todo está fracasando. Y tratan de ocultar ese fracaso porque han perdido de vista esa libertad que tenemos, esa libertad de la condenación. Si ustedes piensan que su éxito está en cómo se ven, cuál es su desempeño, entonces han perdido el rumbo. Muchos están pensando, tengo que hacer bien para que Dios sea aceptable delante de Dios, pero Dios no quiere eso. Dios nos ha librado de esa forma de vivir. Dios no quiere que nosotros estemos bajo ese yugo. Nosotros estamos en un lugar privilegiado como hijos de Dios. Dios se deleita en nosotros y Dios ha borrado todo nuestro pasado y nuestra historia por lo que Cristo hizo por nosotros, por la gracia de Dios. Y tú puedes venir, reunirte aquí con los cristianos libremente, libre de ese sentido de culpa, de ese sentimiento de que no eres nada, porque Dios te ha librado de eso. Y Él ha hecho todo lo que se necesitaba para que tú fueras aceptable delante de Dios. El verso 4 dice que de Cristo nos hemos desligado. Se han desligado aquellos que por la ley se justifican. Esos han caído de la gracia de Dios. Cuando estamos tratando de añadir cosas a la gracia de Dios, eso está mal, no se puede hacer. Es una o la otra. Con Cristo es todo o nada. Tú puedes mirar la palabra de Dios y decir, Señor, yo no puedo hacer nada, tú lo haces todo. No se puede experimentar esa vida abundante cuando estamos tratando de nuestros propios esfuerzos. Tenemos que confiar en su poder, en su palabra, completamente, para que Él nos haga lo que Él quiere que sea, que Él haga nuestra familia lo que Él quiere que sea. Es por gracia solamente, es la obra de Dios.
But when we are striving in our own, we sense that we have become Pero estranged cuando from Christ. No longer nosotros seem to be tratamos de friends. hacer las You've fallen from cosas that place of por grace, that nosotros place of mismos, simply trusting in entonces Jesus for everything, ya no estamos enjoying confiando en Jesus Cristo in everything. y es donde todo You're se empieza a working derrumbar hard porque for estamos everything trabajando and getting duro nowhere. y no estamos That llegando a is ningún being lugar. in bondage to the law. Eso es estar en atadura a la ley. Stand fast in the liberty by which Tenemos que Christ pararnos has made firmes us en la free, and do libertad not become que entangled que again Cristo with the nos yoke ha of dado bondage. y no tenemos que When we are focused on our enredarnos otra performance, vez en we don't ese experience God's grace, ese yugo. and we can never live up to the demands of the law, and we live as a result with the sense of Nosotros guilt and tenemos que vivir con condemnation esta that we libertad are y no failing. con la condenación de que When we estamos are in this state, we fracasando. have, as verse 1 says, become entangled again Porque with the si yoke of vivimos bondage. así, nos vamos a Jesus has set us enredar free otra from vez en needing to este- earn our self-worth. Jesus makes you en worthy. esta atadura. Cristo nos ha hecho Jesus has dignos. set us free from the guilt Cristo and nos ha shame of liberado de failure la by making us vergüenza del acceptable. He fracaso y makes nos you ha hecho lovable. aceptables He y doesn't love you in amados. spite of yourself. He makes you lovable. Él He makes you nos acceptable. ama He y puts nos you hace into right aceptables, standing with nos God. pone en un lugar aceptable Makes you delante de innocent, Dios, pure, nos and hace loved by His inocentes, grace alone. puros y amados. Stand fast, por su therefore, gracia in the solamente. liberty by which Christ has made you free. We don't have to fake it. Nosotros no when we tenemos come que to church. fingir cuando Our venimos a sin la does not iglesia. condemn us. Our sin does not Nuestro determine our pecado no identity. determina nuestra We are identidad, all in the same place porque of todos right estamos standing with en el God mismo through lugar Jesus Christ, our en- faith in Him. con Dios por We don't have Cristo. to pretend No to have our tenemos que lives together. fingir que tenemos Jesus una has vida set us free perfecta, from that system of performing for porque acceptance. Dios ya nos ha liberado en Jesus has made Cristo us de este 100% sistema. accepted. Nosotros He estamos accepts us, not based on aceptados performance, but based on His 100% grace. delante de Dios, no por We can nuestras trust the obras, promises sino of por lo God, que Cristo hizo por that He is nosotros. working Todo all lo que things tenemos que hacer together es in our lives confiar for His purpose. en lo que Él ha hecho. What are the challenges you're facing? Cualquiera que sea el reto que tú estás It's got enfrentando, purpose. tiene un propósito. What are the failures that you're ¿Cuáles son sensing? los fracasos que God's working sientes through hoy? that. He's got purpose. Bueno, Dios tiene un propósito a His través de purpose is to ellos. conform you to the likeness of Y Jesus su Christ. propósito es que tú seas I wanna conformado draw your a la attention imagen de into this Cristo. handout just in Quiero closing. llamar su atención a este folleto que les di. Some of the points on that handout Algunos de have los been puntos que están ahí en el folleto brought out for us in this passage we've been looking at, but under the nature ya of los grace hemos on that visto, first page, pero quiero que vean la naturaleza de la gracia en la Point primera number 2. página. El punto número 2, grace therefore is La gracia uncaused in us the recipient. It means la gracia undeserved, no unearned. We tiene didn't do anything una causa en that said, nosotros. "Okay, because you did O that, sea, I'm gonna give you grace." It's Lo que dice es uncaused que Dios no dice, in us the recipient. bueno, les voy a dar Because mi why does gracia God show us porque grace? ustedes It lies hicieron esto o wholly aquello. in the No, no, giver, no. in God. Nosotros recibimos esa gracia Um, por Dios solamente. Point number 4. Punto Grace número cannot 4, la act gracia no where puede there is actuar either a sense of deserving or ability on cuando our hay un part. sentimiento de que This is the de struggle we que have. lo We que try and recibes get involved es algo like- merecido like Abraham and o lo Hagar. estás recibiendo por tu habilidad. We'll do it our way. We'll add our part. Nosotros Grace no podemos cannot act where añadir there is nada either a la sense of gracia, deserving or ability. There's something I can do. porque entonces la gracia Grace does not no help. puede It is ayudarnos, absolute. It does no all. puede hacer nada por And nosotros. often we fail Cuando to nosotros experience the grace of God creemos que merecemos because algo, we're in the way. And muchas we wait. veces nosotros no recibimos Until we la have gracia come de to Dios realize porque His nosotros faithfulness. estamos estorbando And esta I'm way gracia. too old to have kids. And Oh, lo que decía Sara, yo ya estoy muy vieja para since tener there hijos, is no pero Dios le reason mandó a in Isaac us por why gracia. grace should be shown, we must be deterred from trying to give God a reason for showing us His grace.
El punto Don't 5 be dice que trying no hay to razón, earn it. Don't be trying to show, prove no hay to God that razón por you la were cual la worthy of Him gracia dying for nos you. es dada. Así que por He hates eso that. debemos de dejar de tratar de Flip ganar the page esta over to gracia de backside, Dios our a nuestro place under favor. grace. Point number 1, Vamos we ahí have donde been dice nuestro accepted lugar in bajo la Christ, gracia. Punto número who 1, is our identity. hemos sido We've been aceptados accepted, en Cristo, and it's quien es nuestra because of identidad. Christ. He's our identity. Point 2, we are not Punto número on 2. probation. Nosotros no estamos a prueba. God's not waiting to see how well you do, Dios no how está well you perform. esperando Now a that He ver qué saved you, tal te see how you portas do. o qué You're not on tal probation. haces las cosas. No, no estás a prueba. Point 3, point Punto 4. número 4. I'm going to go down. My time is. Let's go down to our proper attitude under grace. To De hecho, believe vámonos and consent to al be siguiente loved punto, que es while nuestra, undeserving is the nuestra greatest actitud secret. apropiada debajo de la Wow, isn't that gracia. hard? Tenemos que creer We want to earn it. que somos amados aunque no lo We must consent merezcamos. to receiving God's love and His grace while undeserving. Tenemos To que refuse to make creer resolutions and vows, for y estar de that is to trust in acuerdo the flesh. que I'll Dios do nos better, ama God. I'm gonna do aunque no better. lo merezcamos. No tenemos que He hates estar that. pensando, ya me voy a Trusting in portar yourself. bien, ya voy a ser mejor. No. Dios nos ama de todos modos. Things which gracious souls discover. The first one, El último to punto, hope to be better apart cosas from Christ, is to fail que las to see almas yourself in llenas de Christ only. gracia You look at your descubren. performance and you say, Punto número 1, I really hope to do better than this. descubren I got to see it's Christ. que It's Christ. separados Stop de looking at Dios myself, look no at pueden Him. hacer nada. Performance Dejan de follows verse a sí mismos trust and y dependence empiezan on a God. depender más en Dios. To be disappointed with yourself Aprenden is to have believed in yourself, and that's the way I a drove que west to this pastor's conference, disappointed in myself. And God brought to my realization, Ron, a why are que you disappointed in cuando yourself? Who are estamos you trusting? decepcionados de nosotros mismos es cuando estamos creyendo en nosotros mismos. Y eso está mal. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer todo a través de nosotros. Punto número 3, estar desanimado es falta de fe. El plan y el propósito de Dios. Jeremías capítulo 1 nos habla un poco acerca de esto. Es un pasaje de la Escritura que Dios habló a mi corazón en la conferencia. Aquí estaban enseñando en Jeremías capítulo 1. God brought this passage to me. It's the call of Jeremiah, beginning in verse 4. Then the Verso word of the 4. Lord came to me saying, now notice we go through here. Vino It's pues all palabra God, de Jehová God, God, a God. mí He's diciendo, promising, he's talking about, this is aquí what I Dios do, está hablando, it's Dios, all God is the I here, God speaking. Before I Dios formed está you, hablando aquí. I formed Antes de que you in te the womb. formase en el vientre, Before that, I knew you. antes te Before conocí you were born, y antes I que nacieses sanctified te you. santifiqué. And I Te ordained di you a prophet por to the profeta a las nations. I had a naciones. plan for you, I had a purpose Tengo for you, un plan, I formed tengo you un, for this purpose. un I did propósito. it all. Por este propósito te And formé. Jeremiah said, Lord Y God, Jeremías behold, dijo, I can't speak, for I'm a Señor, youth. he aquí, no I sé can't hablar do porque this. soy niño. The Lord said to me, Y me don't dijo talk Jehová, like that. no digas, soy un niño. Don't say that. For you Porque shall a todo go lo que te to envié all irás who tú I send you. y dirás todo lo que yo te God's gonna mande. empower you. Dios le estaba dando el poder. And whatever I command you, No you shall temas. speak.
You're going to do it. Él vas a ir y no vas a tener miedo Do porque yo not te voy be a dar el afraid of their poder. faces, No for tengas I am miedo with de lo you que vas a to enfrentar deliver you, says the Lord. porque yo voy a estar Then contigo, the Lord dice el put Señor. forth his hand, and he touched my mouth, and the Lord Y said to extendió me, Jehová su Behold, mano y tocó I mi have boca y put me my dijo, words in Jehová, your he aquí he mouth. puesto mis palabras en tu And boca. I have this day set you over the nations and Mira que over te he the puesto en kingdoms este día to sobre root out and naciones y pull sobre down, to reinos para destroy and to arrancar throw y para down, to destruir, build and to para plant. arruinar y para So what's derribar, left for you to do, Jeremiah? para I edificar y have para done it all. plantar. Yo lo he hecho And todo, what's Jeremías, for en you otras to do, palabras. brothers and sisters? Y es lo mismo Our para part ustedes, is to hermanos y trust Him. hermanas. Tienen que And creer. as we go through Galatians, we're going to find and Y obey. mientras terminamos el But libro de your obedience Gálatas, van a must flow aprender out of the también trust, que total tenemos que dependence on obedecer y depender It's like totalmente two de wings on an Dios. airplane. Trust and obey. Tenemos Dependence que and obedience. depender Clip off y one and obedecer. you're done. Son We como need them dos both. alas en un avión, But without confiar that faith, y la otra es obedience obedecer. is going to be Si le all cortas but un one ala source. al It's avión, all no mine, sirve. it's all mine, Tenemos que it's all my confiar y striving. obedecer. As God said to Jeremiah, I do Así it all. como I've Dios got the le plan. dijo a I've given all Jeremías, the ability. You're yo gonna tengo do un it. plan para ti y tú lo vas a I've hacer already porque done it. yo ya lo hice. Father, I pray for my brothers and sisters. Padre, oro por mis hermanos y mis hermanas, Especially those who this morning especialmente aquellos are que heavy of heart. en esta mañana They're están disappointed in their life. tristes, They're desanimados de su discouraged vida, with their performance, están desanimados de whatever that performance may be. su Lord, desempeño these en, are red en flags. cualquiera These que sea are el área de su symptomatic vida. Señor, of hearts that are trusting in our es un works, not síntoma depending on de your personas finished que han confiado en sus symptomatic, Lord, propias when we fuerzas y lose no en lo que sight tú of estás who we are haciendo, in Christ and that que you están have done it perdiendo all. de vista lo That que there tú is has hecho en nothing sus more for vidas. us to do in order to be accepted or to Señor, no be hay nada valuable, más que to be podemos made worthy in any way, añadir a lo Lord, I que tú has pray hecho that para nosotros, Señor. as only you can, you would bring this revelation to Señor, our hearts solo tú eres el que va a traer and cause revelación us en to nuestro trust corazón. in a way that we've never trusted before. Señor, ayúdanos a confiar en And ti Lord, de una cause us forma to que nunca repent hemos confiado antes. Y ayúdanos a arrepentirnos, trying to Padre. Do it ourselves and of Ayúdanos a trusting in our arrepentirnos de abilities. haber tratado de Lord, hacer as we las work, cosas en nuestras continue propias working through fuerzas. Galatians, I ask that Y you Señor, would make mientras these seguimos things more estudiando este clear. libro de Gálatas, ayúdanos a ver But más Lord, for now, claramente we pray that lo you que would tú enable quieres us to para trust, nosotros. to Y believe, Señor, to believe danos what esa your word capacidad says. de creer en lo que dice walk tu palabra in y your truth. caminar en tu verdad. Lord, I ask this for myself. Te lo pido para mí. I see glimpses, I see pieces, and it's exciting, it's glorious. Y veo But, oh, we las want to cosas, see Señor, more. We want solamente to know you better. en pequeñas want to porciones, pero trust you Señor, yo quiero more ver fully. más y confiar en ti And I más ask that you would bring completamente. this to fruition in our lives. In Jesus' name I pray. Hazlo, Señor, en nuestras vidas. Amen. En el nombre de Jesús. Amén.